el Dr. Jonathan Moon y otorgado por el Instituto IPE. Actualmente se desempeña como gerente de producto del portafolio de econometría y estadística de Software Shop para Latinoamérica. El objetivo de esta presentación es realizar una presentación general de las nuevas funcionalidades y herramientas que trae IBIUS en su nueva versión. Recordemos que IBIUS es un moderno paquete estadístico y econométrico que ofrece una interfaz orientada al usuario y análisis sofisticado de base de datos. La presentación dura aproximadamente 1 hora y durante la presentación y al finalizar ustedes podrán dirigir vía chat las preguntas que tengan al instructor y él con gusto responderá todas sus inquietudes. Antes de iniciar es importante conocer que están escuchando correctamente, así que pido que vía chat nos informen esto para poder dar inicio con la presentación. Vamos a dar unos segundos para que ustedes nos confirmen el buen audio e inmediatamente daremos inicio. Es importante conocer esto para poder dar inicio, así que los invito entonces. Ok, ya nos está saludando y confirmando el buen audio Carlos Jair Ruano, muchas gracias. Pati León, Daniel Fernández, Douglas, Nelly Fugador, muchas gracias por acompañarnos, gracias por confirmarnos el buen audio. Perfecto. Carlos Pérez. Ok, muchas gracias entonces a estas personas que nos han confirmado el buen audio. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio con esta presentación del nuevo IBIUS 9 y los dejo entonces con nuestro instructor, Julián Meléndez, con su presentación. Bienvenidos. Hola, muy buenos días a todos. Eh, Espero que el sonido esté muy bien. Por favor, cualquier inconveniente técnico o duda que va surgiendo en el camino, bien puedan, ustedes saben, este es su webcast, hagan todas las preguntas, por favor, que tengan, todas las inquietudes que tengan, manifiéstenla. Les pido, por favor, que utilicen el chat, sobre todo, por favor, que es como la manera más expedita de ver sus inquietudes. Normalmente no alcanzo a contestar todas las, digamos, las preguntas que me hacen. Entonces yo les pido el favor de que me envíen vía email. Por favor, me envíen vía email. Aquí lo voy a anotar en el chat. Ese es mi email, julian.melendez @software-shop.com. Y a vuelta de correo, en la mayor brevedad posible, yo les estaré solucionando todas sus inquietudes. Entonces, bueno, demos inicio a esta presentación. Algunos cuadros que tal vez que ustedes vean como unas sombras al extremo derecho de su pantalla, es el cuadro de chat, son los cuadros de chat que pongo visibles para poder observar sus inquietudes. Bueno, es probable que la mayoría de ustedes, de quienes están participando en este webcast, tengan algún tipo de acercamiento, algún tipo de conocimiento con IBIUS. No obstante, si hay alguno que no esté muy familiarizado con el programa, pues vamos a dar de todas maneras una muy breve introducción. Vamos a mostrar algunas funcionalidades que son, por supuesto, vamos a mencionar las funcionalidades nuevas las que son particulares para IBIUS 9 y algunas pues que son compartidas con versiones anteriores. IBIUS es de la casa matriz IHS Global Incorporated. Ha sido un desarrollador de software estadístico por más de 25 años. Perfecto. Mucho mejor. IBIUS es un
paquete estadístico econométrico que ofrece soluciones innovadoras para el análisis econométrico, los pronósticos y la simulación. EViews ofrece a investigadores académicos, empresas, entes gubernamentales y estudiantes acceso a poderosas herramientas estadísticas de pronóstico y modelación a través de una interfaz innovadora y fácil uso. Vamos a ver que EViews, si bien es un programa que cuenta con, digamos, con los dos tipos de interacción comunes en los software estadísticos, que son programación y clics y movimientos de mouse, EViews está diseñado para que su interfaz, digamos, su interfaz de usuario principal, llamémoslo así, sea los clics, ¿no? Y los menús desplegables. EViews reúne lo mejor en tecnología moderna de software con características de vanguardia. El resultado, un software que ofrece poder sin precedentes entre una interacción usuario-programa flexible, enmarcado en una interfaz orientada hacia objetos. EViews es el software econométrico líder en el mundo en programas que se ejecutan bajo plataforma Windows. Bueno, se salió esto acá. ¿Qué pasó? Algunas características, entonces, tiene una interfaz gráfica bastante intuitiva y de fácil uso. Tiene muchas herramientas analíticas, bastante robustas, bastante confiables. Permite gestionar una adecuada gestión de bases de datos. Presenta resultados de alta calidad, tanto, digamos, a nivel de cuadros de resultados como a nivel gráfico. Y permite, lo que les comentaba, la programación tradicional a través de líneas de comandos. En general, EViews, digamos, de manera detallada, más no exhaustiva, las principales funcionalidades que tiene EViews son las siguientes. Entonces, permite manejo de bases de datos, tal como lo hemos mencionado. Permite manejar bases de datos con estructuras de series de tiempo. Permite manejar estadísticas a nivel básico, a nivel de series de tiempo, a nivel de datos agrupados y datos de panel. A nivel de procedimientos o rutinas de estimación, permite regresiones, ARMA y ARMAX, variables instrumentales y métodos generalizados de momentos, todos los modelos que incorporan volatilidad, de la familia ARCH y GARCH, modelos con variable dependiente limitada, datos panel, datos agrupados, series de tiempo, cortes transversales, es decir, permite estimar todas las estructuras de información, permite estimar modelos lineales generalizados, regresiones de cointegración unicuacionales y estimaciones por máxima verosimilitud especificados por el usuario. Permite también trabajar sistemas de ecuaciones, entonces sistemas de ecuaciones a nivel básico, vectores autorregresivos, vector de corrección de errores, arcs multivariados y modelos de estado-espacio. Esta tiene un set completo de pruebas y evaluación, pronósticos y simulación, gráficos y tablas, comandos y programación, interfaz externa y add-in particularmente, pues son útiles las que tienen interacción con Excel. En esta versión de EViews 9, ¿qué novedades hay? ¿Qué trae EViews para su nueva edición en el programa? Entonces, a nivel de interfaz, permite la captura de comandos desde interfaz interactiva, lo veremos. La interfaz de comandos es acoplable y, al igual que la ventana de captura, y permite la visualización previa de las bases de datos y archivos de datos. A nivel de gestión de datos, tiene mejoras en los vínculos e importación de datos. Tiene una nueva interfaz para trabajar con datos FRED, datos de la Reserva Federal, información económica de la Reserva Federal. Permite lecturas directas y acceso a escritura a datos almacenados en servicios de nube. Permite formatos de tabla para salvar e importar datos con ajustes personalizados. Y tiene nuevos métodos de conversión de frecuencia. A nivel de tablas y gráficos, permite una nueva visualización de gráficos mixtos, permite panorámicas y aumentos, zoom de gráficos, visualización en slide de gráficos múltiples, dibujos de rectángulos y elipses, tablas y gráficos que pueden ser salvados en formato LaTeX. A nivel de econometría y estadística, tiene mejoras a nivel de pronóstico,
Incorpora ahora modelos automáticos de ARIMA, modelos autorregresivos integrados de media móvil, metodología Box-Jenkins. Tiene evaluación de pronósticos y pruebas de combinación, promedios de pronósticos y pronósticos para vectores autorregresivos. En estimación, ahora trae modelos autorregresivos con rezagos distribuidos, ARDL por sus siglas en inglés, con selección automática de rezagos. Tiene máxima verosimilitud y mínimos cuadrados generalizados para estimaciones ARMA, estimación de medias agrupadas para la estimación de modelos de datos panel, ARDL, regresión por umbrales, esto es Threshold Estimation, o Threshold Regression, y nuevos motores de optimización para la obtención de resultados. A nivel de pruebas y diagnósticos, trae pruebas de raíz unitaria con quiebres estructurales, pruebas de dependencia en cortes transversales y pruebas para efectos de panel. Respecto a las capacidades que puede manejar EViews 9, por defecto, digamos, EViews viene presente, recordemos EViews viene en, digamos, en 3 versiones, una versión que es la estándar, que es la que habitualmente trabajamos, una versión que es Enterprise, que viene optimizada para trabajar con bases de datos externas y unas versiones estudiantiles. Nosotros pues nos detendremos en la versión estándar, que es la de amplia utilización. Las licencias de EViews vienen en versiones de 32 bits y 64 bits, dependiendo del sistema operativo que tengamos en nuestros computadores. Para la versión de 32 bits, el número de observaciones máximas por serie viene predeterminadas, viene por defecto en 4 millones y puede incrementarse hasta 15 millones si se desea, sujeto a restricciones de memoria, es decir, únicamente a la capacidad de la máquina. En el caso de las versiones de las licencias con versión de 64 bits, en versión de 64 bits, puede trabajar hasta 120 millones de observaciones. El número total de observaciones, es decir, la matriz de datos que podemos cargar en el programa, es decir, el número de series por las observaciones que contiene cada serie, está única y exclusivamente limitado por la memoria RAM disponible en el equipo. De igual manera, el máximo número de objetos por archivo de trabajo está limitado también por la RAM. El máximo número de objetos por base de datos que se puede trabajar en EViews está limitado a 10 millones de objetos, 64 gigabytes o el espacio que esté disponible en el disco. A nivel de requerimientos, ¿qué se exige? ¿Cuáles son los mínimos elementos en hardware para que EViews nos fluya y nos funcione sin inconvenientes? En primera instancia, a nivel de procesador, debemos contar con Pentium o mejor. Entonces, observemos que ya hablar a estas alturas de la vida de Pentium, eso ya realmente, ya de alguna manera es obsoleto, lo cual muestra, digamos, una gran ventaja en el sentido de que no tenemos que tener actualizaciones significativas en el equipo para poder que nos funcione EViews. Sistema operativo se mantiene trabajando en plataforma de Windows, entonces, como ustedes pueden observar, se puede trabajar en Windows 2003, Windows XP, observemos que estos son Windows que ya están incluso desactualizados, ¿sí? Desactualizados por Microsoft, pero igualmente EViews sigue ejecutándose tanto para 32 y 64 bits, Windows Vista, Windows Server, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2012. En cuanto a memoria, los requerimientos son de 64 megabytes para Windows 2003, 256 megabytes para Windows XP y 512 megabytes para Windows Vista 7 o Windows 8. Para poder instalar EViews en nuestros computadores debemos contar con 300 megabytes de espacio libre en el disco duro para los ejecutables de EViews, los archivos de soporte, toda la documentación y los archivos de ejemplo. Bueno. Entonces, entremos ahora sí en materia con lo que nos interesa, que es ver el EViews en funcionamiento, ¿no es cierto? Bueno, entonces vemos anteriormente el EViews 8, veíamos que tenía el iconito, ¿sí? Aquí el 8, el EViews 9, tiene ahora una interfaz, digamos un logo símbolo de color azul, lo podemos identificar por eso, y lo abrimos de igual manera
pues que hemos trabajado con las versiones anteriores. Me muestra este cuadro que es totalmente opcional, donde me muestra los archivos, ¿sí? Nivel me muestra el espacio para trabajar a nivel de hojas de trabajo, archivos recientes y algunas partes para soporte. Bueno, un primer elemento que vamos a observar a nivel de interfaz es ver que viene una línea de comandos y viene ahora una opción de captura que vamos a ver que es realmente útil. Bueno, como siempre, aquí en eViews nosotros podemos especificar la ruta que queremos utilizar para trabajar con nuestros datos, para visualizar los datos. Aquí la asignamos. Vemos la ayuda completa que trae eViews y podemos ver todo el set de... Perdón, aquí está viendo... Podemos ver aquí todo el set de archivos, si ustedes observan, de ejemplo que trae eViews, que sirve para practicar de la mano con los manuales que son bastante detallados y bastante buenos para el aprendizaje. Entonces podemos ver aquí, en eViews 9, podemos poner aquí example fails, ponemos aquí manual data, y vemos que para cada capítulo, vienen archivos relevantes para practicar. Bueno, sigamos acá. Perdón, ya abrí otro. Bueno, iniciamos esto aquí. Listo. Bueno, para abrir archivos en eViews, pues simplemente podemos abrir archivos que previamente estén guardados como archivos de eViews, extensión WF1, o podemos traer directamente los archivos desde, perdón, vamos a esto acá, los archivos directamente desde el explorador, donde lo tengamos, hasta la base de trabajo. eViews digamos, una de las ventajas que tiene eViews es que eViews tiende a identificar automáticamente la estructura de información que le estamos incorporando, ¿no? Hay otros programas donde yo meto la base de datos y para hacerle saber qué tipo de información estoy trabajando, por ejemplo, como en Stata, ¿sí? Yo debo decirle voy a trabajar con series de tiempo, voy a trabajar con datos de panos. En eViews, digamos, esto se realiza de manera automática y por supuesto que yo podría modificar algunas cosas si necesitara. Si ustedes ven, aquí eViews me va a preguntar si quiere que vincule las series que me van a aparecer en la hoja de resultados, en la hoja de trabajo, con el archivo que estoy trayendo. Recuerden que este archivo que estoy trayendo es de Excel, entonces le voy a decir sí. Ustedes observen que queda cargada la base de datos como es habitual, pero va a quedar con un color rosado, lo cual significa que esa base de datos está vinculada. Se ha generado un link. Podemos abrirla. Cerremos aquí un poco para poder tener esto aquí a la mano. Observemos, entonces aquí tenemos nuestra base. Y si yo tengo vinculado los elementos acá, la serie la tengo vinculada a Excel, yo puedo hacer cambios en Excel. Por ejemplo, hagamos un cambio aquí, algo que sea notorio. Pongámosle aquí, por ejemplo, 11.000. Y veamos, ponemos aquí actualizar, update. Y podríamos revisar que automáticamente se cambian los valores en la base de datos, ¿sí? Si lo graficara, pues veríamos que hay ahí un salto, o más bien una caída realmente grande, ¿no?
Lo aumenté en 1000 veces el valor que estaba. Bueno, entonces una de las novedades es que puedo vincular. Igualmente, ¿sí? Yo podría vincular archivos CSV. Por ejemplo, miremos acá. Aquí tengo un archivito CSV. Lo puedo traer acá. Nuevamente le digo, quiero que me vincule los archivos. ¿Sí? Podría abrirlo para realizar una vez más los cambios. Por ejemplo, realizamos el cambio ahora por acá. Digamos que sea en lugar de 1800, 11000. ¿Sí? Guardemos. Aquí actualicemos. Update. Control F5. Y podríamos revisar que los cambios van quedando automáticamente. Bueno. Otra de las innovaciones que trae eViews es la capacidad de prever la información. Entonces, si ustedes observan, aquí puedo tener una vista rápida de mi información. Puedo moverme a lo largo de las distintas series. Si necesito, podría bloquearlo para no moverlo. ¿Mm? Cerremos esto. Save Now. Abramos esta TCRM. Corrijamos esto que habíamos modificado previamente. Y vean nuevamente, aquí era un poco más fácil de mirar. Observen que ha vinculado toda la información y ya tengo aquí una vista rápida donde puedo hacer algunos cambios. Puedo mirar en la serie de niveles, en logaritmo, cambios. ¿Mm? Toda la información reciente. Entonces tenemos una opción de preview. Si ustedes observan, bueno, tal vez no lo podemos observar porque en realidad no está habilitado en este momento. Cada uno en la ventana de capture, todos los comandos que he ido ejecutando hasta el momento han ido quedando grabados, si ustedes ven. Entonces, esto es bueno en el sentido de que va actuando como una bitácora, ¿sí? Una bitácora de trabajo. ¿Sí? Adicionalmente, me puede guiar para el aprendizaje en la programación de eViews, ¿sí? En la medida que yo recurrentemente utilice alguna rutina de estimación, algún procedimiento estadístico, pues probablemente terminaré aprendiéndome su rutina de ejecución a través de línea de comandos y podría replicar todo lo que quisiera sin necesidad de interactuar a través de los métodos desplegables. Por ejemplo, entonces aquí tenemos el capture, fijémoslo. Bueno, acá. ¿Qué se me hizo? Perdón, lo cerré. Aquí está. Podemos ponerle clic derecho y decirle que haga un programa de esto. Si ustedes observan, todos estos comandos que han quedado aquí en la captura son enviados ahorita a un editor de programas y yo podría, digamos, simplemente podría salvarlo. Podría por aquí salvarlo para ejecutarlo posteriormente, hacer las modificaciones que quiera o simplemente correrlo, ¿no es cierto? Bueno, aquí tal vez tengo que hacer algunas modificaciones por cambios que hice en las bases, ¿no? Pero si ustedes observan, aquí ya quedaría como un programa ejecutable. Bueno, cerremos acá, Save Now, cerremos acá, quitemos bueno, dejemos ese pin, no hay problema. Abramos aquí una base de eViews, por ejemplo, abramos USA, ¿no? Podemos tomar aquí, por ejemplo, una serie,
miramos el gráfico también como es habitual, maximicemos, y digamos como innovación en estos gráficos, ahí pues algo que siempre hemos podido hacer en Ivius es minimizar esto para visualizar tramos, ¿sí? Los tramos que nos interesen. Ahorita podemos tener, digamos, zoom simplemente, podemos hacer zoom, detalles sobre los cuadros que nosotros quisiéramos. Podemos, hacemos esto acá, podemos hacer pues la visualización, esto digamos, esto es versiones anteriores, vamos a decirle que ahora como grupo, que me muestre los gráficos, podemos decirle que me los muestre como gráficos múltiples, aquí están, si creamos, por ejemplo, si creamos una copia, un freeze, un congelamiento, podemos detener aquí las alternativas de que no lo actualice manualmente, lo autorice automáticamente, pongámosle off por el momento, ¿sí? Y aquí podríamos hacer algún tipo de edición, por ejemplo, la flecha, viene las versiones anteriores, aquí tenemos, digamos, como novedad que puedo hacer elipses para llamar puedo hacer algún tipo de llamado, o podemos tener rectángulos nuevamente para hacer llamados o para destacar algún tipo de información. Bueno, perdón, se me perdió aquí mi cuadro de chat. ¿Dónde estará? Listo. Bueno, cerremos acá. Cerremos este también. Y veamos lo siguiente. Otra innovación es, por ejemplo, la posibilidad de realizar autoarimas. Autoarimas. Entonces podríamos abrir esta base. Esto, digamos, es la tasa de bonos. Aquí dice. Entonces son las tasas de los bonos para 3 años. F son tasas de los fondos de la reserva. GDP es el Producto Interno Bruto Real y INF es la tasa de inflación anual. Aquí hablamos de la tasa de los bonos a 3 años. Bueno, o mejor aún, podemos ponerle preview. Es una visión rápida de lo que tenemos acá. Y podríamos hacer modelos ARIMA. Recordemos que la forma tradicional, como yo haría ARIMA en Ivius, consistía en primero revisar la serie, ¿no es cierto? Revisar la serie, ver el gráfico, ya lo vimos, ¿no? Sabemos que un requisito para hacer este tipo de modelos está en verificar que sea estacionario. Podríamos mirar aquí los correlogramas y podríamos mirar algún tipo de raíz unitaria, ¿no es cierto? Bueno, en este caso, mm, vemos que si miramos con intercepto, tal como lo sugiere el gráfico, ¿no? ¿no? La serie, digamos, la serie podría ser, digamos, podría ser no estacionario. O de hecho, es no estacionario, a nivel del 5%. ¿no? Bueno, haríamos todo eso y posteriormente, luego iríamos aquí a estimar, no sé, estimaríamos aquí, B, en términos de los componentes autorregresivos y de media móvil que nos sugiriera la revisión de los correlogramas, ¿no es cierto? En este caso, el correlograma en primera diferencia. Con los modelos de autoarima, yo simplemente hago clic, voy a procedimientos y voy a Automatic Arima Forecasting. Aquí yo tengo la posibilidad de indicarle qué tipo de transformaciones yo quiero para mi serie. Puedo dejarlo en automático, que asuma la variable en niveles o en logaritmos, ¿sí?
Puedo incorporar, decirle que tenga transformaciones de Box-Cox. Puedo indicarle aquí cuál es el número, digamos, de diferenciación máximo, 0, 1, 2, digamos que dos diferencias, el número máximo de rezagos que revise, ¿m? Y si tiene algún tipo de componentes estacionales, ¿no es cierto?, a nivel de los componentes autorregresivos y de media moda. Aquí si, por ejemplo, fuéramos a usar algún modelo Armax, algún otro tipo de regresores, pues los especificaríamos, ¿cierto? Bueno, digamos que utilice la muestra hasta la 100, no sé, y digámosle aquí que nos muestre, digamos, varias tablas de resultados. Puedo seleccionar aquí distintos criterios de selección de componentes. Y nos da aquí unas tablas, digamos, nos da las tablas de resultados, ¿no es cierto? Nos da aquí las tablas de resultados. Nos muestra aquí algunas visualizaciones. Nos diría que el mejor modelo es un modelo ARMA 4.4. Un ARMA 4.4 y que la variable pues tiene que estar diferenciada. Entonces realmente esto es una cuestión que facilita bastante, ¿sí? Bastante la elaboración de modelos ARIMA. Sabemos nosotros que esta es una de las técnicas tradicionales, una de las técnicas más utilizadas a la hora de hacer pronósticos uniecuacionales, ¿no es cierto? Bueno, recordemos, vamos aquí a Automatic, ¿no? Podemos seleccionar los que queramos, ¿no? Seleccionamos aquí digamos, los elementos que deseemos y seleccionamos acá en opciones los criterios que queremos observar. Bueno, otro componente bien interesante que trae es el de los pronósticos, el promedio de pronósticos. Por ejemplo, tomemos aquí nuestra serie, se me ocurre, no sé, cerremos este y abramos este que es el GDP, que tiene aquí los productos internos brutos de Australia y Estados Unidos. Podríamos visualizar cómo es esto y podríamos generar algún tipo de pronóstico rápido, ¿no es cierto? Podríamos hacer lo siguiente, por ejemplo, podríamos decirle, perdón, abramos acá, podríamos decirle abre acá, hagamos un suavizamiento exponencial simple para estos, digamos, para los 120 primeros periodos. Listo. Podríamos generar otro, no sé, generemos ahora, se me ocurre ahora, algo intermultiplicativo, no sé. Bueno, hagamos un doble. ¿Listo? Ah, bueno, perdón, reemplacé el otro. Hagámoslo acá. Vamos hasta aquí. Podríamos hacer, no sé, algún tipo de regresión acá. Pongamos use en función de aus. Vamos a hablar aquí use of. Listo. Digamos que aquí van quedando algunos, digamos, 3 pronósticos. Ahora nosotros podemos ir aquí a procesos, hacemos clic en alguna serie, entremos aquí a user, podemos entrar acá a forecast averaging en procesos
y seleccionamos las variables que queremos promediar. Esto, digamos, hay todo un bagaje teórico en torno a por qué promediar los pronósticos, pero en breve se ha demostrado que muchos, o digamos la mayoría de mejores pronósticos que pueden realizarse en torno a una serie de tiempo, provienen no de los pronósticos realizados con un modelo que se supone es el mejor en términos de ajuste, sino de los promedios que provienen de los estimaciones, de los pronósticos que provienen del promedio de distintos modelos. Y eso es precisamente lo que nos permite hacer IBIOS. Entonces tenemos USAF, USA SM y USA SM, raya al piso 2. Hay distintas formas de promediar. Entonces tenemos media simple, media acotada, mediana simple, mínimos cuadrados, R cuadrático medio. Hablemos, por ejemplo, aquí una mediana simple. Pongámosla aquí, average. Creo que aquí me equivoqué. Es USAF, USA SM, USA SM. Listo, ahí queda. Entonces aquí sale todo, digamos, el cuadro comparativo de resultados. Vemos que el método de estimación es una media simple. Nos muestra los gráficos. Observemos que el promedio seleccionado, en este caso fue un promedio simple, sería la línea verde que aquí está. Y aquí podría tener, por ejemplo, entonces, podríamos revisar, perdón, no quería utilizar preview, quería mirar los gráficos, open as a group, y podríamos mirar un gráfico, por ejemplo, de lo observado versus lo estimado, y vemos que es un gráfico con muy buen ajuste, ¿no es cierto? A ver, listo, bueno. Listo. Igualmente, yo puedo, digamos, yo no solo puedo estimar series, ¿sí? Sino puedo estimar también, puedo promediar series, sino puedo promediar ecuaciones. Entonces, por ejemplo, podría crear aquí una ecuación, volvamos a esta, usa en función, no sé, del aus. Guardémosla, pongámosla como ecuación aquí una, ok. Y volvamos a hacer otra estimación. No sé, se me ocurre que ahora es usa y metamos algún componente rezagado. Listo. Si ustedes ven, aquí ya tengo, son dos ecuaciones, no tengo series generadas. ¿Sí? Sin embargo, aquí, entonces, puedo volver. Cerremos acá, cerremos acá. Hasta aquí, no lo veía. Pues irle aquí, muéstrame para la ecuación 0,1, la ecuación 0,2. Vamos aquí, no sé, F, A, B, 2. Y nuevamente, entonces me mostraría aquí el resultado, pero ya, vuelvo y les digo, no proveniente de una serie, sino proveniente de las ecuaciones, digamos, el promedio de pronósticos directamente de las ecuaciones. Bueno, a nivel, por ejemplo, de estimaciones, tenemos también estimaciones de ARDL, modelos autorregresivos con rezagos distribuidos. Entonces, vamos a estimación, a nuestra pestaña de estimación, donde habitualmente realizamos todos nuestros ejercicios de regresión en sus distintas versiones, estimaciones, datos censurados, ordenados, binarios. Si ustedes observan aquí al final,
aparece tanto, digamos, el threshold regression, que es, digamos, una de las innovaciones, y la opción para modelos autorregresivos con rezagos distribuidos. Entonces, yo aquí simplemente tomo las variables que quiero considerar, puedo decirle a eViews cuál es el rezago que debe tener tanto para la variable dependiente como para los regresores, ¿m? O simplemente le digo que lo seleccione automáticamente. Seleccione automáticamente. Puedo aquí decirle, bueno, estímelo, aquí puedo decirle las opciones, qué criterios de selección utilice para la selección de los modelos, ¿sí? El modelo, qué tipo de coeficientes va a utilizar, démosle aquí a aceptar. Ah, perdón, está aquí incompleto. Miremos por qué no está funcionando acá. Ah, listo, perfecto. Listo, entonces si ustedes observan, eViews me acaba de estimar el modelo ARDL, ¿sí? Lo hizo de manera automática. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, digamos, varias de las innovaciones de eViews en su versión 9 está en la automatización de procesos. El modelo seleccionado es un ARDL 3.1. Entonces, hay 3 rezagos para mi variable dependiente, ¿sí? Un rezago para la variable independiente. Podría estar mirando acá, por ejemplo, podría mirar aquí en Model Selection Summary, los criterios, digamos, los criterios de información. Entonces vemos que el que tuvo el menor criterio, la CAI, que en este caso fue el 3.1. Podría verlo también a nivel de tabla. Aquí estaría. ¿Sí? Podría haber ejercicios también, digamos, por ejemplo, a nivel de cointegración y la versión de largo plazo. Entonces me mostraría aquí la forma de la ecuación de cointegración, me mostraría los coeficientes de largo plazo. Y, digamos, pues, para finalizar con esta exposición, porque pues en realidad varios de los temas que estaremos revisando en esta nueva versión de eViews los revisaremos a lo largo del año. Ya, digamos, lo haremos a través de temas específicos, nos detendremos en puntos particulares del software. Recordemos, siempre revisamos un poquito de conceptos, revisamos la aplicación. Entonces, de antemano los invito a que estén muy pendientes de toda nuestra programación de webcast en eViews que publicamos en nuestra página y que estaremos realizando a lo largo del año. Bueno, entonces para finalizar, podemos mirar aquí en nuestra prueba. Entonces podemos aquí ir a User, salimos acá. Y vemos que así como eViews me permite identificar quiebres estructurales. Recuerden, no solo tiene el test de Chow, que pues ya de alguna manera es obsoleto, en la medida que el test de Chow, para hacer el test de Chow, para mirar si hay diferencias estructurales entre un tramo de la serie y entre un tramo seleccionado y otro tramo, en el test de Chow yo soy quien selecciono el punto que considero es el de quiebre y comparo si hay similitud en los modelos. Hay ya múltiples funciones, múltiples estadísticos que vienen incorporados en eViews que me permiten identificar de manera automática, ¿sí?, dónde queda el verdadero punto de quiebre. Ahorita lo que nos muestra es que trae la posibilidad de hacer no solo pruebas de raíz unitaria, la convencional, ¿sí?, Dickey-Fuller, la KPS,
Philip Perron, dos versiones, sino que adicionalmente nos permite hacer ahora pruebas de raíz unitaria con puntos de quiebre. Entonces, nuevamente, aquí tengo las opciones. Si lo quiero hacer en niveles, primera diferencia, segunda diferencia, con intercepto, con tendencia a intercepto. ¿Qué tipo de quiebre quiero? Una innovación, un outlier que constituye innovación, un outlier aditivo. Puedo decirle que el breakpoint se ha seleccionado a través de alguna de estas técnicas o que yo tengo la posibilidad de especificarle dónde está el punto de quiebre. Entonces podemos decirle acá, simplemente OK. Y EViews me va a mostrar dónde está el punto de quiebre y si existe o no existe raíz unitaria. ¿Qué me dicen? Entonces hay raíz unitaria. Cómo estoy especificando el modelo en la prueba y el punto donde está identificado el punto de quiebre. Bueno, en breve, digamos eso de manera muy rápida, eso fue, digamos, una exposición de las funcionalidades de las herramientas que trae EViews. Mostramos algunas, digamos, algunas principales, algunas que creo que son de interés y de importancia para todas las personas que trabajamos EViews, ¿sí? Particularmente, digamos, toda esta parte de series de tiempo. Espero que estas innovaciones realmente sean innovaciones para ustedes, que realmente EViews haya puesto sus nuevos procesos, sus nuevas rutinas en necesidades que nosotros como usuarios hayamos tenido. Personalmente, hay dos cosas que a mí realmente me han gustado muchísimo, que son la parte del autorima y toda la parte del promedio de pronósticos, bueno, sin contar con todas, digamos, las innovaciones a nivel de manipulación gráfica y edición que trae, ¿sí? La posibilidad, digamos, de ya ir estudiando todo el esquema de programación de EViews, no solo para aprender, una forma práctica de aprender a programar, sino de convertir esto en bitácoras ejecutables. Por favor, cualquier inquietud que les surja, ¿sí? en cualquier aspecto de EViews, digamos, desde aspectos funcionales hasta aspectos de cotización, pueden manifestármela al correo que les mencioné, julian.melendez@software-shop.com. Y bueno, entonces los espero en una próxima oportunidad donde podamos estar observando, vuelvo y digo, ya aplicaciones, ya particularidades del programa hacia algunos conceptos estadísticos y econométricos. Bueno, muchas gracias y les deseo feliz día. Voy a tratar de contestar el máximo posible de preguntas que me han llegado vía chat, me han llegado bastantes, entonces trataré de contestarlas en este tiempo que me queda. Las que me queden, digamos, las que me queden sin contestar, pues yo también tengo acceso al chat, entonces en lo mayor prontitud posible también se las estaré contestando. Entonces, muchas gracias nuevamente y les deseo feliz resto de día.